¿Puede el avance de la civilización y la tecnología asegurar la dignidad humana? Pregunta difícil, pero todo parece apuntar a que no. A lo largo del globo, la miseria como la riqueza parecieran deshumanizar, por las mismas razones esenciales, pero por diferentes caminos. Deshumanizar es el aplastamiento de la dignidad humana, acto que se puede lograr de muchas formas. Algunas de ellas llevadas a cabo de forma masiva y otras incluso pueden llegar a ser aplaudidas y disfrutadas por las masas. Bienvenidos a un mundo donde los humanos son cosas. La deshumanización se da sin importar el sexo, la nacionalidad, la edad o el color de piel. Por tanto, es un fenómeno que puede afectar a quien sea. Sin embargo, antes hay que entender que la idea de humano y humanidad no existieron siempre, que no nacemos siendo humanos, sino que se nos reconoce como tal. En resumen, no todo lo concerniente a los Homo sapiens es humano, por tanto se le puede negar o arrancar la humanidad a cualquiera. ¿Cómo? Volviéndonos una herramienta, algo que sirve para algo, un objeto, en donde lo que más importa es su función, no el objeto y sus necesidades. No importa si una cuchara está dañada porque nos preocupe la cuchara, sino que nos preocupa que deje de sernos útil. Lo mismo un ser deshumanizado, no importa él, sino su capacidad de ser usado. Tal como se constata en el pasado de varios países, los primeros mensajes para el cuidado de la salud de los hombres vino de la preocupación empresarial y estatal de que estos dejasen de ser productivos. En otras palabras, los hombres en general solo importaban por su capacidad para producir. Esto es instrumentalizar. No se habla de humanos, sino de objetos. Pero como se dijo, hay más formas de deshumanizar. La más común es la instrumentalización, pero existe también la humillación, la esclavitud, la tortura y la negación de la libertad. Todas estas han logrado sofisticarse a través del proceso civilizatorio. En la actualidad, por ejemplo, no se planean cosas tan presentes como las ciudades, pensando en los seres humanos, sino pensando en el desarrollo económico o en abstractos como el orden. Así, nuestras ciudades dejan claro que somos herramientas del progreso, de la riqueza de unos y otras tantas cosas opuestas a la dignidad humana. Pero todo esto no es más que una rama de una gigantesca ramificación de fenómenos que comprenden la deshumanización. En la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han muestra una sociedad que ha comenzado a alabar su capacidad de explotarse a sí misma. Ahora, el individuo está solo, ha sido convencido de que cualquier cosa que le pase es su culpa. Debe trabajar hasta desfallecer. De lo contrario, está aceptando que no merece y no desea nada lo suficiente para tenerlo. Esta tendencia ha elevado graves problemas de salud, como incrementado fenómenos sociales tales como la soledad masiva. Sí, la pobreza deshumaniza al quitar hasta lo más básico, pero igual una carrera desenfrenada e infinita hacia la riqueza o el llamado éxito personalmente termina cayendo en lo mismo. La primera es completamente despreciada y la segunda normalmente es alabada. Se aplaude que para salir de la miseria o sobrevivir en la vejez haya quienes deban tener 3 o 2 empleos simultáneos. Una sociedad que aplaude la autoexplotación para las cosas más básicas muestra por qué no hay leyes en contra de la instrumentalización. En lugares como Japón, que brillan por su gran nivel de civilización y desarrollo, la muerte por trabajo es ya un fenómeno social. China tiene varios ejemplos de cómo una visión que busca un bienestar para una nación, ignorando la dignidad humana, tiene aberrantes resultados sobre esta última. Algo como la política del hijo único que limitó a una gran parte de la población a solo poder tener un hijo. Una política defendible bajo puntos de vista utilitaristas, como tantas que buscan controlar el crecimiento de la población por medios cada vez más forzados. Pero regresando, lo que provocó esta política aún hoy es difícil de ver. No solo generó que muchos, aún tras el final de la prohibición, no ejerzcan sus fines reproductivos, también creó una sociedad con más hombres que mujeres, donde una gran mayoría nunca podrá dejar la soltería.
una sociedad con menos mujeres derivada de una preferencia por hijos varones que pudiesen trabajar en las pesadas jornadas laborales del campo o la ciudad. El último punto de todo esto es el más controversial, pues se dio también un aborto selectivo a lo que serían nacimientos femeninos, en un marco legal donde un ser no nacido no posee ni siquiera la denominación de ser humano. No había forma de defender o hacer algún acato por tales abortos, pues obedeciendo a tal legislación, no se estaba abortando mujeres, sino solo un producto, solo un conjunto de células. Claro, el gobierno chino reguló esto también, pero no porque se estuviese abortando solo mujeres, porque en ese aspecto estaba invalidado por sus propias leyes, sino con fines netamente utilitaristas. Bienvenidos compañeros de Primera Cámara. Hemos empezado hoy con un documental respecto al comportamiento en general de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Pues hoy día vamos a ver el tema los 7 centros y las 7 personas, en los que vamos a conocer un poco más nuestra naturaleza y cómo poder transformarla, ya que en la clase anterior lo que vimos fue justamente esa necesidad que surge en todo aspirante a este conocimiento interior de transmutar esos 7 defectos en 7 virtudes mediante el conocimiento de los planetas metálicos de la alquimia, en las que también se resaltó cómo es que se produce el desarrollo de nuestro cuerpo físico y también de nuestra psicología, basados en la energía sexual o ese potencial que se encuentra en nuestras gónadas. Y no podríamos hacer ese trabajo de transmutación si caemos constantemente en la identificación. Por ello es tan importante que nosotros comencemos a recordar las 3 fuerzas primarias y aplicarlas en nuestro diario vivir, ya que ellas nos ayudan a salir de estos procesos de identificación. Recordemos entonces la primera fuerza que corresponde al Padre y que siempre nos invita a decir la verdad, y traducida a nuestro comportamiento sería reconocer esos errores en los que caemos y comprometernos a cambiar. En cuanto a la segunda fuerza, se refiere a el Hijo, a tomar con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y sabemos que ese es un trabajo sumamente difícil para nosotros, ya que tenemos el amor propio. Sin embargo, la segunda fuerza nos lleva a negar al ego, es decir, a trabajar en esa muerte. Y la tercera fuerza, que constituye todo este conocimiento gnóstico y el trabajo esotérico sobre sí mismos. Es mediante la aplicación de estas 3 fuerzas primarias en nuestra vida diaria que podremos lograr salir de estos procesos de identificación que nos mantienen en ese estado de nivelación constante hacia mundos inferiores, psicológicamente hablando. Por eso pasaremos ahora a nuestra primera pregunta. ¿Quiénes somos realmente? Somos gente mecánica, criaturas lunares, motivo más que suficiente como para carecer del sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Y esto es una gran realidad. Como lo hemos visto en el video, lo que buscamos es llenar vacíos. Y esos vacíos nunca se satisfacen debido a que el origen es el ego. Así que hay 2 tipos de criaturas lunares. Veamos ahora las criaturas lunares basadas en esa mecanicidad que nos lleva siempre hacia la dualidad, de apegarnos a lo agradable y de rechazar lo que consideramos desagradable. Dentro de esta mecanicidad se da la negación a la primera y a la segunda fuerza primaria, debido a que no reconocemos lo que somos porque no se investiga la persona a sí misma. Y en cuanto a la segunda fuerza, no se llega nunca a negarse a sí mismo, es decir, siempre nos justificamos
y buscamos que otros asuman las responsabilidades por nuestros errores. De esta manera, esta forma de vivir, basados en un centro de gravedad mecánico, que es esa luna negra que nos mantiene en tinieblas, siempre nos va a llevar a caer en degeneración, que es lo que nosotros tenemos que evitar, no cayendo en la identificación. Pero existe también un segundo tipo de criatura lunar que ya no está basada en esa oscuridad, sino más bien en esa luna creciente o llena que refleja la luz del sol. Eso quiere decir que esta luna brillante es una luna psicológica que más bien utiliza las ideas solares para poder llevar a una transformación. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿En qué nivel nos encontramos como humanoides? En el hombre número 1. En él predominan los centros instintivo y motor, y se mueve dentro del centro de gravedad mecánico del mundo de las reacciones instintivas de la Torre de Babel. Como recordamos sobre la Torre de Babel, pues hubo la gran confusión de lenguas a raíz de la soberbia del hombre o del ser humano. Y esto representa esa incapacidad por equilibrar los tres cerebros para que realmente podamos conectarnos de una manera inteligente con nuestro creador o con nuestro ser. ¿Y por qué se produce esta incapacidad de poder conectarse con el ser y seguir la vida de acuerdo a las leyes y principios del creador? Esto básicamente es debido al mal uso de la energía sexual y a encaminarnos hacia esa búsqueda de placer, ese alimento de los deseos y del estado de excitación que se vive. Y justamente esta gran confusión se debe a que cada persona ha desarrollado uno de los cerebros en mayor proporción de acuerdo a esa búsqueda de satisfacción de sus deseos. Y así tenemos 3 niveles de hombres inferiores, o también podríamos decir 3 tipos de personalidades inferiores, basadas en el centro motor instintivo, luego en el centro emocional y en el centro intelectual. Como podemos ver en este gráfico, las influencias lunares de esta mecanicidad que representan al ego en este mundo físico, pues nos llevan siempre al desorden y al desgaste de energías. Con respecto al hombre número 1, vamos a ver una noticia bastante interesante que se realizó por algunos científicos hace algunos años, pero que sin embargo es totalmente relevante. El ser humano es más instintivo que racional. La conducta diaria es más rutinaria de lo que se cree. Londres. Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño, afirma Alex Pentland. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y alejados de otros animales por nuestra capacidad de razonar. Pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a otras criaturas de lo que creemos. Lo que halló es que el 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser prevista con solo unas pocas ecuaciones matemáticas. Es difícil aceptarlo, dice el psicólogo John Barr de la Universidad de Yale, pero la mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y sus elecciones deliberadas, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno. En otras palabras, la mayor parte del tiempo reaccionamos instintivamente ante el mundo que nos rodea. Actúan como niños excitados y en movimiento, dice Pentland. Conducta automática. Los datos sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada solo por los instintos, asegura Pentland.
Robert Provine, psicólogo de la Universidad de Maryland, va aún más lejos. Sospecha que solo pensamos que actuamos conscientemente porque una voz interior es tan hábil como para dar razones y explicaciones de nuestra conducta generada inconscientemente. Ahora lo tenemos comprobado por la ciencia. Somos en un 90% instintivos. Es decir, estamos habituados a un comportamiento. Cuán importante es ahí recibir una educación especial como la que estamos recibiendo nosotros para poder salir de esos hábitos inferiores que esclavizan no solamente nuestro comportamiento físico, sino también nuestra psiquis o nuestro ordenamiento psicológico. En el hombre número 2 predomina el centro emocional y por ello tenemos esos conflictos que se realizan siempre entre las personas que se dejan llevar por sus impulsos y los que conservan valores religiosos. Y en el hombre número 3 tenemos al que se desarrolla en el centro intelectual. Los grandes intelectuales, los grandes estudiosos, científicos. Los grandes intelectuales por lo general son los políticos, los gobernantes, autoridades. Y estas personas no entienden las necesidades del hombre emocional ni del hombre instintivo. Y se encuentran siempre en pugna, debido también a que se relaciona al estado económico, de esas diferencias de clases sociales que trae conflicto, desunión en toda la humanidad. Por ello el maestro Samael nos refiere de que el origen de todas las guerras se debe a estos 3 tipos de hombres que nunca llegan a conciliar, ya que tienen necesidades distintas. Y por ello es tan importante que comencemos a equilibrarnos para que estos 3 centros se desarrollen en armonía, para que se integren, para que se organicen, porque de lo contrario siempre vamos a estar con uno de estos cerebros más fuertes, más potenciados por los yoes, y siempre entraremos en conflictos de acuerdo a nuestros intereses. Al trabajar nuestros 3 cerebros, también estamos trabajando con las 3 fuerzas primarias, con el recto pensar, recto sentir, recto obrar. Con la transmutación de la energía sexual lograríamos equilibrio y alimentar a estos cerebros con las energías que corresponden. Por ello el hombre número 4 es el que realmente nos interesa, aquel que ha aprendido a manejar y a organizar su psiquis mediante la aplicación de esas 3 fuerzas primarias. Reconocer nuestros errores, comprometernos a corregirlos, negarnos a sí mismos, es decir, dejar de alimentarlos, y por último, aplicando el trabajo esotérico, como tenemos los pranayamas, la clave de sol, las runas, etcétera, etcétera, incluyendo por supuesto la meditación, lograremos ir saliendo de este desorden, de este caos de la Torre de Babel, para ingresar al reino de los cielos, que vendría a desarrollarse desde el hombre número 5, que mediante un centro de gravedad permanente que se creó con el cuidado de las energías sexuales y viviendo en equilibrio con nuestros 3 cerebros, pues desarrolla un cuerpo astral. Y esto implica un trabajo ya de suprasexualidad, para lo cual por supuesto no podemos seguir cayendo en identificaciones. Y es por ello que ese centro de gravedad permanente en un inicio será una luna psicológica brillante. Es decir, tomaremos prestadas todas estas ideas solares que nos da la gnosis para aplicarlas a nuestra vida y de esta manera comenzar a cambiar nuestra forma de vivir, aplicando hábitos superiores que implican el trabajo esotérico gnóstico para poder comenzar a acercarnos a la naturaleza solar que corresponde a nuestro ser. Y por eso mencionamos 2 tipos de seres lunares. En este aspecto, un ser lunar psicológico
es aquel que comienza a transformar su naturaleza por voluntad propia. Y esto nos lleva más adelante, cuando ya se libera más del 3% de conciencia, que representaría ese centro de gravedad, se estaría en condiciones de formar un sol psicológico. Ese sol psicológico sería el que guíe, ya con luz propia, al iniciado en ese camino de suprasexualidad en la que podrá crear sus cuerpos mental y causal, que incluye el arcano AZF, del cual hablaremos en la próxima clase. Porque todo este trabajo es para entrar en esos 3 factores de la revolución de la conciencia, que no debemos olvidar, que son morir en defectos, nacer en virtudes y el sacrificio por la humanidad. Por supuesto, todo esto no sería posible si continuamos en ese principio mecánico del disimulo. Disimular nuestros errores, justificar nuestros defectos, solo nos llevan a estar constantemente nivelándonos, cada vez degradándose e ingresando a estos mundos infiernos que en la psicología realmente se pueden encontrar. Y ese gran error de creer ciegamente en nuestro intelecto, que ha sido enraizado en esta formación que hemos recibido dentro de la sociedad, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la órbita en la que se mueve nuestro intelecto? Las gentes creen estar despiertas porque no están acostadas. La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Hemos fortalecido tanto a nuestra mente que ya ni siquiera podemos reconocer los estados equivocados y negativos en los que vivimos, tratando de camuflar la infelicidad y ese vacío interior con mucha información o mucha preparación que nos pueda otorgar un estatus y mantenerlo, por cierto, dentro de esta sociedad. No negamos que es muy importante encontrar esa vocación en cada uno de nosotros, pero esta vocación no implica el desgaste de energías, sino todo lo contrario. Así que si tenemos una carrera o una profesión X, debemos desarrollarla con muy buena voluntad. Donde nos haya puesto la ley es porque tenemos que pagar y que aprender a servir. Muchas personas reniegan de su trabajo, sin embargo, con ese trabajo es con el que pueden sobrevivir en este mundo. Aprendamos entonces a ser agradecidos con lo que hemos podido obtener para vivir, y si se trata del estudio o de la formación profesional, tratemos de buscar en meditación nuestra verdadera vocación. El maestro Samael nos recuerda que con la mente no podemos cambiar de nivel del ser. Lo que podemos es recibir esta información, este conocimiento, pero depende ya de nosotros llegar a tomar conciencia de él, para que se desarrolle la verdadera inteligencia. Y este proceso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos en nuestras clases. Los invitamos a investigar las bases bíblicas de esta clase, que en total son 4. Una referida en Corintios 6 a quiénes somos cuando no aplicamos el conocimiento esotérico y no formamos un centro de gravedad permanente respecto al conocimiento gnóstico. Y otra base bíblica en Corintios 3 que nos indica cómo sería ese camino de una luna psicológica como nuestra guía. Además tenemos una reflexión muy interesante sobre Matusalén. Y muchas veces nos hemos preguntado esto, ¿no? ¿Cómo los maestros de luz han logrado pues la intuición, la iluminación, todo este proceso de facultades superiores? Pues empezaron como nosotros. Como vemos en este gran edificio o en esta gran torre, hay muchos niveles del ser.
Y todos esos seres humanos solares que luego se convirtieron en Cristos, empezaron desde el hombre número 1 al igual que nosotros, teniendo que reconocer lo que hemos hecho con nuestra energía creadora y emprendiendo ese camino de transformación hacia ese hombre causal que cuenta con los cuerpos superiores del ser. Este es el camino que necesitamos recorrer por sí mismos. Ahora pasaremos a la práctica. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico con 3 inhalaciones profundas, aplicando la imaginación para ver cómo se oxigena nuestro cuerpo físico y cómo eliminamos las toxinas que hemos generado. Inhalamos profundamente. Retenemos el aire, aplicamos la imaginación, exhalamos. Nuevamente inhalamos profundamente. Retenemos el aire. Exhalamos. Inhalamos profundamente, absorbiendo el prana que nos rodea y que viene del sol. Retenemos el aire. Vemos cómo ingresa el prana a todas las células del cuerpo y se deposita en los órganos creadores. Exhalamos, eliminamos todas las toxinas del cuerpo que van a la tierra y se procesan y desaparecen. Ahora vamos a revisar cada parte de nuestro cuerpo físico para detectar si existe algo de tensión o algún dolor, alguna molestia. Pasamos a relajar esa zona completamente para aliviarla y poder realizar nuestra práctica. Podemos percibir la vibración de nuestro cuerpo relajado. Y vamos a aprovechar estos momentos para orar a nuestro ser y a nuestra madre interna para que nos permitan la integración y organización de nuestros 3 cerebros. Para organizar nuestra psiquis se requiere usar sabiamente las energías. Aprender a pensar psicológicamente, aprender a sentir en forma correcta para que se cristalice en nuestros actos. Realizaremos los pranayamas sin olvidar el mantra Ham al inhalar. Empezamos, inhalamos.
tenemos, vamos a direccionar esta energía hacia nuestros 5 centros para poder armonizarlos. Empezamos con la I.
Pasaremos a unos minutos de silencio para vivenciar la organización e integración de nuestra psiquis. Inhalamos profundamente. Agradecemos a nuestro ser. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.